Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy un vídeo bastante cargadito de contenido, bastante cargadito este fin de semana el que hemos tenido, que acaba de terminar hace apenas unas horas. ¿Y qué hemos tenido este fin de semana? Pues hemos tenido Fórmula 1, Superbikes y también MotoGP en el Gran Premio de Qatar en la cuarta carrera del Mundial 2025. Y antes de empezar el programa, pues para aquellos que no habéis visto las carreras y un poco a colación de lo que se ve en la miniatura del programa de hoy, del vídeo de hoy, pues hay que decir que hemos tenido muchísima suerte dentro de todo lo malo que le ha pasado a Jorge Martín en la carrera de su regreso al Mundial de MotoGP, en la que sufrió una caída en la parte final de la carrera y ha sufrido diversas fracturas de costillas, un neumotoras. Luego repasaremos un poquito más al detalle la situación de Jorge Martín, pero me quiero centrar en que hay que dar gracias porque hemos tenido muchísima suerte que ese accidente, esa caída, solo se salde con algunos huesos rotos, que ya es bastante, pero a mí me recordó a imágenes que hemos visto en el pasado bastante graves y que las consecuencias fueron otras muy distintas. Así que, como digo, pese a la gravedad de la lesión de Jorge Martín, hay que dar las gracias a que solo haya sido una rotura de huesos. Mucho ánimo para el campeón, que le teníamos aquí de vuelta en esta cuarta carrera después de una larga pretemporada que se ha pasado lesionado y se ha vuelto a lesionar en este cuarto Gran Premio de Qatar, pero como digo, afortunados de que hoy no tengamos que estar hablando de ninguna desgracia. Y luego, como digo, repasaremos esta situación de Jorge Martín, pero ¿qué hemos tenido este fin de semana? Pues hemos tenido Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, hemos tenido carreras también del Campeonato del Mundo de Superbikes en el circuito de Assen, la primera carrera del Mundial Femenino, que ya comentaremos largo y tendido en otro vídeo, porque la temporada pasada os gustó bastante esa serie de vídeos que hicimos sobre el Mundial Femenino de Motociclismo, y esta temporada de nuevo teniendo como protagonistas a las pilotos españolas María Herrera, Beatriz Neila y Sara Sánchez. Pues tenemos que dedicarle un ratito y será un espacio exclusivo a quien trata de arrancarlo. Y antes de empezar a analizar todo lo que ha sido este fin de semana de carreras en el Gran Premio de Qatar, recordar todos, suscribiros al canal, dejar un me gusta en el vídeo, compartir y dejar un comentario para ver qué os ha parecido a vosotros este Gran Premio de Qatar, esta cuarta carrera en sus tres categorías. Y al final del vídeo revelaremos una sorpresita que tendremos esta semana, mañana sin ir más lejos, así que quédate hasta el final del vídeo para saber qué es lo que va a pasar. Y por empezar con el plato fuerte con MotoGP, luego repasaremos las categorías intermedias y la categoría pequeña. ¿Qué hemos visto? Pues hemos visto un fin de semana en el que de nuevo Marc Márquez dominó todas las sesiones habidas y por haber, aunque parecía que en la carrera del domingo una KTM de Maverick Viñales le podía hacer frente y podíamos ver batalla. Pero finalmente el resultado no fue otro que la victoria de Marc Márquez. Pero durante todo el fin de semana, en uno de los circuitos en los que a priori no iba a ir tan bien como en los otros tres que hemos visto en el inicio de temporada, Tailandia, Argentina y Cota, pues en este Gran Premio de Qatar el propio Marc Márquez nos decía, no, aquí es la primera vez en la temporada en la que tanto Alex como Pecco pueden estar un poquito más fuertes que yo y tenemos que ir encontrando las sensaciones. Alex Márquez, que se enfrentaba a su primer Gran Premio como líder del Mundial de MotoGP, pues tuvo sus problemas en la carrera del domingo, en la carrera larga, y esto hace que Marc Márquez vuelva a recuperar el liderato del Mundial de MotoGP 2025. Y como digo, Marc se mostró y se vio muy fuerte durante todo el fin de semana. Prueba de ello fue conseguir esta pole que consiguió en el Gran Premio de Qatar, en el circuito de Qatar, y vimos, para sorpresa de muchos, un error de Pecco Bagnaia en la clasificación, en la Q2, en la vuelta
en la que se jugaba el tiempo, que se fue al suelo y esto le provocó, le generó problemas teniendo que salir desde la 9ª posición y tanto en la carrera al sprint como en la carrera del domingo tener la obligación de remontar muchas posiciones desde el 9º lugar hasta la primera línea de parrilla en la que se encontraba Marc Márquez como el rival a batir durante todo el fin de semana. Y durante la sprint, pues poco pudo hacer Pecco Bagnaia, que aquí tengo yo mi cuadernito apuntado, salió 9º y terminó finalmente en 8ª posición y reconocía al piloto italiano que había tenido problemas con ese neumático, aunque no lo podía decir abiertamente, pero el neumático trasero no le permitió, no sabemos si por falta de temperatura, por un neumático defectuoso, porque no consiguió poner la moto a punto para este gran premio, para esta carrera, pero la realidad es que Pecco no pudo más allá de sobrepasar de la 9ª a la 8ª posición, terminando sumando 2 puntos en la carrera al sprint. Por otro lado, Marc Márquez se mantenía a lo suyo, sin ningún tipo de problema en la cabeza de principio a fin, y poco pudo hacer Alex Márquez, que se terminó quedando en 2ª posición. En 3ª posición de la parrilla de salida tuvimos a un Fabio Quartararo que hacía muchísimo tiempo que no le teníamos en cabeza de la parrilla, pero tanto en la carrera del sprint como en la carrera larga del domingo terminó cayendo posiciones y ocupó ese puesto en el podio de la carrera del sprint Franco Morbidelli, que ya empieza a sacar los colores y empieza a sacar los puntos para auparse en la posición del Mundial de Pilotos, que ahora repasaremos cómo se ha quedado. En 4º lugar, en la carrera al sprint, terminó un Fermín Aldeguer, que la verdad que hizo un auténtico carrerón, una remontada increíble, y quizá, si hubiera durado un par de vueltas más la carrera, podría haber llegado a pelear por el podio junto a Franco Morbidelli. En 5ª posición, como digo, terminó Fabio Quartararo, 6ª posición para Fabio Di Giannantonio, 7ª posición para Ogura, 8º Pecco Bagnaia y 9º Marco Bezzecchi, que cerraba la zona de puntos de la carrera al sprint. Y esto era el plato previo a la carrera del domingo, a la carrera larga del domingo, la carrera de Gran Premio, que pudimos ver y que pudimos disfrutar de muchísimas batallas. Y a mí esto me gusta mucho, porque las primeras carreras sí que hemos visto a un Marc superior, hemos visto a un Alex a su rueda, un Alex Márquez a su rueda y un Pecco que estaba un pasito por detrás de ellos. Pero en este Gran Premio de Qatar hemos visto una igualdad tremenda, sobre todo en la carrera del domingo, como digo, en la que hemos visto peleas de Pecco con Maverick, de Maverick con Marc, de Marc y Alex, de Alex con Di Giannantonio. Hemos visto adelantamientos, toques, pasadas de frenada, pilotos que van al límite y que cometen un error. No sé si por la presión o qué, pero lo hemos visto y eso nos apasiona. Y para mí, de las 4 carreras que llevamos, esta ha sido la más apasionante a nivel espectador. A nivel técnico, todas han sido muy buenas, a nivel de gestión de los pilotos, la inteligencia de Marc Márquez que está demostrando en este inicio del campeonato, pero esta carrera de Qatar, en la que hemos tenido a varios pilotos y varias marcas peleando por las posiciones delanteras, ha sido realmente apasionante. Y quizá nos quedamos un poco fríos con la caída en esa parte final de la carrera de Jorge Martín, que nos asustó y nos sobrecogió a todos hasta que escuchamos después de la carrera al doctor Ángel Charte diciendo que estaba consciente, que estaba relativamente bien, que tenía un neumotórax el piloto madrileño y que iba a ser trasladado al hospital para ver el alcance de la lesión en las costillas, y posteriormente pues se confirmaba la rotura de varias costillas y esta mañana hemos visto el parte oficial que luego, como digo, repasaremos. ¿Cuál fue la clasificación final de la carrera de Gran Premio, de la carrera de Qatar? Pues así llegaron los pilotos a la línea de meta, que no es la clasificación definitiva. Terminó en primer lugar Marc Márquez, con una carrera de gestión sublime porque en las primeras vueltas se dedicó a conservar los neumáticos, al contrario que un Franco Morbidelli que salió a todo gas.
y quemó los neumáticos y vimos como al final de la carrera cayó un poquito de rendimiento y cayó un poquito de posiciones, pero Marc Márquez una vez más demuestra tener el control absoluto de la categoría, de las carreras y de todo lo que pasa en MotoGP. Y demostró de nuevo que su elección o su forma de actuar es la correcta y es la que muchos quizá deberían seguir si quieren pelear por carreras contra Marc Márquez. En segundo lugar, llegó Maverick Viñales con la KTM, que durante varias vueltas llegó a liderar la carrera y yo personalmente, como bien dijo Maverick, en muchos momentos de la carrera pensé que se la iba a llevar y que Marc o se iba a conformar con la segunda plaza, situación extraña, o que literalmente no podía con la KTM y con el rendimiento que estaba consiguiendo Maverick Viñales. Así que no sabemos qué es lo que ha cambiado en la KTM, pero vimos a Maverick mostrar muy buen rendimiento y a Pedro Acosta, que ahora repasaremos en qué posición llegó, también sacar un poquito la cabeza del hoyo en el que estaban metidos a día de hoy. No sé si tendrá algo que ver los test que hicieron los pilotos de prueba en Misano, no sé si tendrá que ver que se esté reactivando esa maquinaria de KTM para llevar mejoras a los pilotos, a los 4 pilotos del Mundial, pero la realidad es que Maverick Viñales se plantó en este Gran Premio como el grandísimo rival para las Ducati Lenovo y los 2 pilotos que van vestidos de rojo. En tercer lugar, por detrás de estos 2 primeros, de los 2 españoles, llegó Pecco Bagnaia, que vimos que tuvo una lucha bastante interesante con Marc Márquez en la que se intercambiaron posiciones y se intercambiaron adelantamientos. Lo mismo lo vimos con Maverick Viñales, también con Franco Morbidelli en esa caída de rendimiento del piloto italiano del VR46 y finalmente Pecco, que no pudo pelear por la victoria ni con Marc ni con Maverick Viñales, que se tuvo que conformar con la tercera plaza, como digo, inicial de cuando llegaron los pilotos a la parrilla. En cuarto lugar llegó Franco Morbidelli, que con esa caída de rendimiento de los neumáticos no pudo salvar más que una cuarta posición y ver cómo el resto de pilotos le iban adelantando sin ninguna posibilidad y consiguió eso sí aguantar a Johan Zarco, que llegó en la quinta posición, Fermín Aldeguer, que de nuevo se marcó una remontada espectacular. En séptimo lugar llegó Alex Márquez, que también le tocó remontar y ahora comentaremos por qué. Octavo lugar para Fabio Quartararo, noveno Pedro Acosta, décimo Bezzecchi, Luca Marini undécimo, Enea Bastianini duodécimo, Alex Rins décimo tercero y Brad Binder décimo cuarto. Aquí me paro, y cerró los puntos a Ogura. Y hay que pararse en la decimocuarta posición. ¿Por qué? Porque nada más terminar la carrera, desde la retransmisión de DAZN saltó el mensaje que los comisarios habían detectado que la presión de los neumáticos de Maverick Viñales no había sido la correcta. El piloto español subió al podio, el piloto español tuvo, como pueden ver en la imagen del fondo, el trofeo en sus manos, pero finalmente le penalizaron con 16 segundos en el tiempo de llegada, con lo cual pasó de la segunda posición a la decimocuarta, solo por delante de Ai Ogura en lo que respecta a los puntos. Ya fuera de los puntos llegó Fabio Di Giannantonio, Raúl Fernández y Somkhiat Chantra. Retirados de la carrera, Jorge Martín por caída, Augusto Fernández también por caída, Joan Mir, que se tuvo que retirar. A día de hoy no sé si por los problemas estomacales que acusó durante el fin de semana, y Jack Miller, que también se cayó a lo largo de la carrera. Entonces quedaría al podio primero Marc Márquez, segundo Pecco Bagnaia y tercero Franco Morbidelli. Y todos los pilotos ganan una posición en detrimento de Maverick Viñales. Con lo cual la posición definitiva es primero Marc, segundo Pecco, tercero Franco Morbidelli, cuarto Johan Zarco, quinto Fermín Aldeguer, sexto Alex Márquez, séptimo Fabio Quartararo, Pedro Acosta octavo, noveno para Marco Bezzecchi, undécimo, Enea Bastianini, duodécimo Alex Rins, décimo tercero Brad Binder y décimo cuarto Maverick Viñales. Y decía que a Alex Márquez le tocó remontar porque tuvo en la primera curva un toque primero con su hermano, con Marc Márquez, luego salió en la retransmisión Marc
diciendo que se había equivocado él y que había entrado colado y que luego al cerrarse se tocó con su hermano. Pero después, en esa persecución a Franco Morbidelli, veíamos que Marc algo le pasaba. No teníamos muy claro si era falta de rendimiento puro de la moto, si era gestión de los neumáticos o qué le pasaba al piloto español, pero teníamos claro que no estaba yendo rápido y estaba generando un tapón. Y en esta situación, tal como yo lo vi, yo decía, no sé si a Alex no le puede pasar o no le quiere pasar, porque le está siguiendo muy fácil y está generando un trenecito de pilotos que veremos a ver qué es lo que termina pasando, pero Alex quizá si va más rápido debería adelantar a Marc. No fue así y en cuanto Fabio Di Giannantonio, que iba a la cola de Alex Márquez, le adelantó, le metió la moto, un poco provocado por esa aerodinámica, quizá por las prisas de no querer perder la rueda de Marc y mantenerse detrás de su hermano, sabiendo la estrategia que estaba llevando el mayor de los Márquez, pues intentó meter la moto en un sitio que no entraba, que no había hueco, no había espacio, y terminó tocando a Fabio Di Giannantonio y rompiendo el carenado de su propia moto, de esa Gresini con el número 73, y terminó sacando de pista también a Fabio Di Giannantonio, que veía así como sus posibilidades de pelear por los puestos de cabeza se iban al traste y no iba a poder más allá que luchar por las últimas posiciones, y después vimos como incluso tuvo un toque con Luca Marini en la parte trasera cuando no estaban peleando ni por los puntos. Entonces, debido a este toque, a Alex Márquez le cayó una sanción, una long lap penalty, y tuvo que cumplirla, y a partir de ahí empezó la remontada del pequeño de los Márquez, que terminó cayendo a la 12ª posición y poco a poco consiguió remontar hasta terminar, como digo, en la 6ª posición debido a la sanción a Maverick Viñales. Así que consigue rescatar, consigue salvar 10 puntos muy valiosos en la pelea por el Mundial. Y aquí, pues no sé si fue un poco la presión de llegar primero a este Gran Premio, si fue el no querer adelantar a Marc sabiendo que su estrategia era la de guardar neumáticos al principio, pero tampoco quería perder esa cola de pilotos delanteros, lo que le hizo precipitarse y adelantar o intentar adelantar a Fabio Di Giannantonio. Pero la realidad es que el piloto español se equivocó y así pagó sus consecuencias, pero aún así consiguiendo un buen bote de puntos a final de la carrera para mantenerse segundo en el Mundial y con todas las posibilidades a día de hoy abiertas de cara a la pelea por el título con su hermano Marc Márquez. Datos curiosos a recalcar de esta carrera, que tuvimos 5 campeones del mundo en la parrilla antes de empezar, como son Joan Mir, Jorge Martín, Marc Márquez, Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia, de los cuales pues ni Jorge Martín ni Joan Mir consiguieron terminar la carrera, y como decimos, pues la caída de Jorge Martín, que nos dejó sobrecogidos a todos en esa curva súper rápida en el que iba un grupo de 3 pilotos, y Fabio Di Giannantonio, que iba por detrás del campeón del mundo de MotoGP, terminó impactando en la espalda, en la parte superior del cuerpo de Jorge Martín, porque no le pudo esquivar, y el propio Di Giannantonio ha dicho en declaraciones, en redes sociales lo hemos visto y en demás medios de comunicación, que ha sido el peor momento de su carrera deportiva, y que durante el tiempo que estuvo Jorge Martín en la pista, porque estuvo 2 vueltas tendido sobre la pista, se temió algo grave, una lesión grave del piloto madrileño, y que estaba más preocupado de lo que le hubiera pasado que de lo que podía hacer él en la carrera. Así que, como digo, hay que dar gracias a que no pasó nada más, porque fue una carrera en un punto en el que se llega a más de 200 km por hora. Jorge Martín se salió por fuera del piano de esos Misano 200. La rueda, la moto perdió la estabilidad, y Jorge Martín no se deslizó hacia afuera de la trazada, hacia afuera de la pista, sino que se quedó en medio de la pista, y como digo, Fabio Di Giannantonio, que no pudo esquivarlo, le terminó golpeando. Todo esto sumado a que se quedó encima de los pianos y fue rebotando, ha sido lo que le ha causado esas 11 fracturas en las costillas al piloto madrileño y un neumotórax severo que creo que le han tenido que intervenir, o que al menos
le estaban intentando estabilizar en el hospital más cercano al circuito, en el hospital de Doha. Así que dentro de la gravedad del asunto, podemos decir que el piloto madrileño se recuperará, que le volveremos a tener en el Gran Premio, no sabemos cuál, pero en MotoGP le volveremos a ver subido en su Aprilia. Y aparte que las sensaciones que ha tenido este primer fin de semana de toma de contacto con su moto nueva han sido bastante positivas y han sido de constante evolución. Así que, pese a que la mala suerte parece que se ha cebado con el piloto madrileño, estamos seguros que lo más pronto posible, cuando el cuerpo se recupere, cuando los huesos suelden, veremos de nuevo a Jorge Martín y, si las lesiones y las caídas lo permiten, le veremos disfrutar muchísimo encima de la Aprilia, que yo a día de hoy todavía estoy convencido que vamos a ver cosas bastante interesantes de esta dupla Aprilia-Jorge Martín. Así que una vez más, todo el ánimo y todo el apoyo que mandamos desde Trata de Arrancarlo, y ojalá que lo reciba Jorge Martín, María su pareja, Susana su madre, Ángel su padre y todo el equipo Aprilia y todo el equipo y todas las personas que rodean a Jorge Martín, porque hay que decir que son personas de 10 que así lo merecen y que estos trances y estos trámites de lesiones y de caídas graves pues no son buen gusto, y aquí estamos nosotros para apoyarle desde la distancia y que ojalá te tengamos pronto de nuevo, Jorge, subido a la moto, subido a la Aprilia, y disfrutaremos muchísimo con ello. ¿Cómo queda el Mundial después de esta carrera? Pues aquí lo tengo, aquí tengo la chuletilla de cómo queda el puntuaje. Marc Márquez, líder de la clasificación con 123 puntos. En segunda posición, Alex Márquez con 106. Tercero, Pecco Bagnaia, que todavía no llega a los 100 y se queda con 97. En cuarto lugar, Franco Morbidelli con 78. Quinto es Fabio Di Giannantonio con 48. Sexto, y ojo, con la Honda, de Johan Zarco con 38 puntos. Séptimo, Marco Bezzecchi con 32. Octavo para Fabio Quartararo con 30. 29 tiene Ai Ogura en novena posición. Décimo es Luca Marini con 26 puntos y esa Honda HRC. Undécimo es Pedro Acosta con su KTM Red Bull Factory Racing con 24 puntos. Brad Binder, su compañero de equipo, con 22. 13 tiene Bastianini. Decimotercero, con 21 puntos es Bastianini. Decimocuarto, Fermín Aldeguer con 20. Decimoquinto, Jack Miller con 19. Decimosexto, Alex Rins con 14. Decimoséptimo, Joan Mir con 10. Decimoctavo, Maverick Viñales con 8. Fíjense la diferencia si hubiera conseguido, en vez de 2 puntos en este Gran Premio, los 20 que le otorgaban esa segunda posición. Raúl Fernández, 19º con 5 puntos. Augusto Fernández, 20º con 3. Miguel Oliveira, el piloto titular del Pramac, que todavía no lo hemos visto encima de la moto y parece que vamos a tardar quizá más allá del Gran Premio de Jerez. Oliveira con 2 puntos, 21º. Lucas Salvadori con 1 punto, 22º. Y cierran la clasificación Somkiat Chantra en 23º lugar y Jorge Martín en 24º con 0 puntos. Así que nos toca esperar. Esta semana no tenemos motos, nos toca esperar a la siguiente, que tendremos el Gran Premio de Jerez. Así que, para hacer un poquito más amena la espera, hemos tirado de teléfono de nuevo y hemos hablado con Manolo Burillo, y aquí está la sorpresa. Mañana, martes, día 15 de abril, tendremos de nuevo a Manolo Burillo en Trata de Arrancarlo, analizando al detalle todo lo que ha sido este Gran Premio de Qatar, todas las conclusiones que hemos visto, todo lo que podemos sacar en claro, y disfrutaremos de una charla de nuevo increíble de aprendizaje junto a Manolo Burillo, como digo, mañana, martes 15 de abril, a partir de las 8 de la tarde, en directo aquí en Trata de Arrancarlo. Así que suscríbete, deja un me gusta, activa la campanita, déjanos un comentario, todo lo que consideres oportuno para disfrutar con nosotros de la pasión por las motos. Y rápidamente, antes de cerrar este vídeo, ¿qué hemos tenido en el resto de categorías? Pues en Moto 3 vimos una carrera apasionante de nuevo que se llevó el piloto español Ángel Piqueras, una carrera de photo finish en la que vimos a José Antonio Rueda romper motor en la plena recta. En la última curva ya venía un poquito picado ese motor y en la recta terminó de reventar.
y el que era hasta ahora el líder del Mundial se terminó quedando fuera de la carrera en detrimento a favor de Ángel Piqueras, que además se pone líder del Mundial. Y además el MSI, que hizo un doblete en la categoría pequeña de Moto3. Y se queda el campeonato diferencia de 1 punto entre Ángel Piqueras en primer lugar y José Antonio Rueda en segundo, 67 y 66 puntos respectivamente. Y no ha sido un buen fin de semana para los pilotos y para el equipo Leopard, en el que David Almansa se fue al suelo cuando estaba peleando en los puestos de cabeza y Adrián Fernández se vio obligado a retirar, parece que por problemas con los neumáticos. Y en la categoría intermedia, la categoría de Moto 2, vimos a un Aron Canet brutal que se hizo con la victoria y completó el podio Denis Onchu y Manu González. ¿Y cómo se queda la clasificación de pilotos de Moto 2? Aron Canet se hace con el liderato y así lo celebró tirándose a la fuente junto a todo el equipo Fantic. Nos alegramos por el piloto español Aron Canet que esté peleando por el título y que se muestre así de fuerte y en ese estado de forma. En segunda posición, 10 puntos por detrás, está Manu González, piloto español que vimos que tuvo problemas en el Gran Premio de Cota y que eso le hace tener que remontar, y Jake Dixon, que no tuvo ni mucho menos su mejor carrera en este cuarto Gran Premio, se queda en tercera posición con 59 puntos. Cabe destacar que Daniel Holgado, piloto del CF Moto, hizo un auténtico carrerón y un fin de semana de quitarse el sombrero. Y también lo hizo así David Alonso, que poco a poco está recuperando las buenas sensaciones y el buen rendimiento con esa moto tan complicada que es la Moto 2. Así que nos quitamos el sombrero y felicitamos enormemente tanto a Daniel Holgado como a David Alonso, que han hecho un fin de semana bastante interesante. Así que con esto despedimos el vídeo. No me voy a alargar más. Mañana, como digo, tendremos el programa con Manolo Burillo y analizaremos todo al detalle, así que estar pendientes y nos podéis dejar vuestras preguntas en la caja de comentarios de YouTube y os esperamos en el siguiente vídeo. Así que desde aquí nos despedimos. Chao, chao.